la grabación. Y vamos a dar comienzo a este taller. Primero que todo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la paciencia. Yo soy Javiera Lecourt, coordinadora del proyecto de descarbonización de Chile Sustentable, y nos acompaña también Sara Larraín, que es directora de nuestro programa, y también Jimena Salinas, quien también es directora ejecutiva del programa Chile Sustentable. Hoy en esta presentación, en este taller, vamos a tener 3 puntos primordiales. El primero es la presentación de Sara, que va a dar una bienvenida y una vinculación respecto a cómo se vincula este tratado de inversión con el TPP-11, que es algo que conocemos y estamos mucho más familiarizados. Luego va a venir la presentación de mucho más detalles respecto al Tratado de la Energía y por qué decimos que puede ser un tratado muy peligroso para los procesos que estamos llevando actualmente. Y luego la invitación a hacer una reflexión colectiva respecto a cómo podemos tomar acciones anteriores a que sucedan los hechos respecto a tratados de este estilo. Así que, para no atrasarnos más, le doy el paso a Sara para que ella nos cuente y nos dé la bienvenida. Muchas gracias, Javiera. No sé si se oye, yo no estoy viendo a nadie, pero igual vamos a primero que todo darles la bienvenida en nombre de Chile Sustentable. ¿Por qué es tan relevante el poder darles a conocer a las distintas organizaciones lo que significa este tratado de la Carta de la Energía? Es porque es un acuerdo entre países que está dentro del marco de los acuerdos de protección de las inversiones. Y particularmente este tratado tiene que ver con protección de las inversiones vinculadas a energía. Por lo tanto, no es un tratado, no es un tema que esté dentro de un tratado general como TTP, o como el tratado con Estados Unidos, o el tratado con el Pacífico, o el tratado con Canadá, sino que es un tratado que tiene las mismas reglas del TTP, las mismas reglas del acuerdo con Europa, las mismas reglas del tratado transpacífico, que es el que ha sido tan criticado por las organizaciones de la sociedad civil, incluso por el Congreso. En el Tratado de la Energía, Javiera lo va a explicar en detalle, pero en el Tratado de la Energía los países se comprometen a proteger las inversiones en energía y el desarrollo de los proyectos de las empresas de esos países que tienen que ver con exploración de recursos energéticos, tiene que ver con generación de recursos energéticos o generación eléctrica por distintos elementos de energía, pero también tiene que ver con facilidades de transmisión y de distribución. Y obviamente este es un tratado que es súper cómodo para empresas que tenemos hoy día en Chile, como Enel de Italia, o Engie de Francia, o AES de Estados Unidos. Es muy cómodo, incluso para las empresas de energía renovable es muy cómodo porque de una u otra forma se está blindando sus derechos de inversión, se está protegiendo sus inversiones. Y la protección de inversión queda establecido como una carta de condiciones de inversión en energía. Hoy día ningún tratado de libre comercio o de libre comercio y inversiones que hayamos nosotros firmado tiene un acuerdo específico sobre ninguna área, sino que reglas generales sobre protección de la inversión. En este caso iríamos a una protección específica sobre energía, así como ha habido en el pasado una protección específica sobre productos y patentes de propiedad intelectual, por ejemplo. Esto sería bastante equivalente a las cláusulas de los tratados vinculados al tema de propiedad intelectual, que son de los más duros, capítulos más duros dentro de los tratados de libre comercio y de inversión. Y en el caso del TTP particularmente, ¿por qué es de la misma familia de lo que se pretende hacer con la Carta de la Energía? Es porque tiene mecanismos absolutamente antidemocráticos. Por último, si una empresa invierte en un país y en ese país se le aseguran ciertas condiciones, está bien que se respete. Y si no se respete, obviamente puede recurrir a tribunales de justicia.
La gran, digamos, la gran parentesco entre el TPP y el Tratado de Carta de la Energía es que necesariamente si la empresa siente que está siendo afectada por cualquier, por ejemplo, como decía Javiera, por ejemplo, con el programa de descarbonización, si el gobierno pusiera una fecha de descarbonización, perfectamente estas empresas podrían recurrir a tribunales internacionales para defender sus inversiones y oponerse a este cronograma de cierre de centrales a carbón. Si al Parlamento de Chile en el mes de marzo o en el mes de abril o mayo del próximo año aprueba el proyecto para el cierre de todas las carboneras al año 2025, claramente las empresas que están con inversiones de energía podrían ir y señalar que no están de acuerdo porque este tratado o esta ley va a afectar sus inversiones y podrían recurrir a tribunales internacionales, que no son tribunales que dependen de los países, sino que son tribunales independientes, y hacer una acción en contra del gobierno de Chile porque el Parlamento aprobó este proyecto de ley que va a acelerar la descarbonización. Entonces, tiene normas de protección, de los acuerdos, tiene normas de protección de las formas como funciona la empresa, tiene formas de protección de la proyección de inversiones que estas empresas han hecho, independiente que los países quieran hacer verdaderamente una política climática más agresiva o acelerar la política climática. Las empresas podrían claramente llevar adelante juicios y obviamente desincentivar aquellas políticas que van orientadas hacia una transición más acelerada, una transición justa con condiciones laborales o con condiciones ambientales. Es por eso que este tratado de la Carta de la Energía podría ser una amenaza para la descarbonización del país. Ahora, Chile aún no es miembro de este tratado, pero algunos personeros de la secretaría de este tratado, que tienen una secretaría, así como tiene la COP, tiene una secretaría más pequeña, pero tiene una secretaría, han venido a Chile en un par de ocasiones y se han entrevistado con autoridades. Y obviamente hasta el momento ni el Ministerio de Energía ni las autoridades de la Comisión Nacional de Energía han dado un paso adelante, pero que han habido conversaciones, ya han habido 2 conversaciones con personeros del gobierno de Chile. Por eso que es tremendamente importante estar informados sobre el peligro que implica este tratado y obviamente alertar más temprano que tarde al gobierno entrante con el objeto de que prevenga cualquier tentación o cualquiera de las promesas que va a explicar ahora Javiera, que plantean estos funcionarios del Tratado de la Energía para que Chile sea tentado a ser parte de este tratado. Entonces, quería dar ese marco general de cómo este tratado nos llevaría en un contexto constituyente, donde estamos tratando de que Chile vaya ganando en soberanía energética, en soberanía alimentaria, en soberanía sobre los recursos naturales, cómo este tratado viene a amenazar todos los principios que la sociedad civil chilena estamos peleando en un proceso constituyente de mayor soberanía de los pueblos, y en este caso, en el caso de la energía, así como el TPP es en el caso del comercio de productos con el Asia-Pacífico, en este caso sería con las empresas y los países de las casas matrices de estas empresas de energía. Por lo tanto, es tremendamente peligroso y es tremendamente importante que estemos informados, y eso es lo que va a hacer ahora a continuación Javiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por esta introducción, por puesta en contexto, ¿verdad?, de a qué nos enfrentamos cuando hablamos de tratados de inversión de este estilo, ¿ya? Así que ahora vamos a comentar un poco más en detalle respecto a qué es este tratado, qué implicancias puede tener y cuáles han sido las implicancias también que ha tenido ya en distintos países, en países incluso de Europa, donde está mucho más amplio la firma de este tratado. Entonces, vamos a comenzar hablando de, bueno, ¿qué es el Tratado sobre la Carta de la Energía?
Este tratado es un acuerdo internacional sobre comercio y transporte de la energía que se elaboró en el año 1994. Por lo tanto, está firmado hace más de 20 años y cuenta con alrededor de 53 países que son signatarios, donde la mayoría son parte de Europa Occidental, Asia Central, Japón, que es un gran impulsor de este tratado, y vamos a ver que un gran impulsor de los no cambios del tratado. Jordania, Yemen, la Unión Europea y también ciertos países que están vinculados a energía atómica que están dentro de lo que se llama la Unión Europea. Entonces, este tratado es considerado uno de los tratados de inversión más peligrosos del mundo. Incluso el Observatorio Empresarial Europeo, que es una entidad investigadora con sede en Holanda, el 2018 calificó que este tratado era un arma poderosa para compañías fantasma, inversiones especulativas y corporaciones relacionadas con combustibles fósiles. O sea, acá abrimos la puerta no solamente a inversores de energía ya consolidados, sino que a especuladores que pueden manejar el mercado y eliminar, por ejemplo, las garantías de libre mercado que se pueden dar en los distintos países. Chile, actualmente, como decía Sara, Chile no firma el tratado, no está firmando, pero desde el 2018, o por lo menos en ese momento, era un observador no participativo. Eso quiere decir que que Chile, a partir de distintas personas que podían estar encargadas de esa tarea, iban a las reuniones del tratado y podían observar cómo este tratado se comporta en distintas partes del mundo y tomar mucho más antecedentes respecto a su firma. Junto a Chile hay otros países, como por ejemplo Colombia, Paraguay, Guatemala, Panamá también, que son parte de Latinoamérica y que también están como observadores. Esto, para ciertas personas que investigan estos temas, es positivo, ya que permite que Chile tenga más antecedentes. Sin embargo, nos acerca mucho más a una posible firma o posible inclusión de este tratado en nuestra legislación. Entre las normas y disposiciones que tiene este tratado, lo más peligroso es que entrega a los inversionistas del sector de energía derechos especiales y acceso a tribunales de arbitraje, que son tribunales internacionales que no se rigen por las normas nacionales y en los cuales ellos pueden demandar a los gobiernos por grandes sumas de dinero, en los cuales, por ejemplo, acusándolos de cambio en las condiciones de mercado, cambio en las condiciones, por ejemplo, de contratación de ciertas cosas. Entonces, si los estados cambian la situación actual, en la situación en la cual una empresa, por ejemplo, comenzó a invertir en distintos tipos de energía en el país, entonces vamos a tener una posibilidad amplia de demanda por millones y millones de dólares o euros en el caso de la Unión Europea. También pueden exigir indemnizaciones, no solo por el dinero invertido, sino que también por lo que se supone que perdería en el caso de no generar la inversión. Por lo tanto, se generan mucho más abultamiento en las mismas demandas que se pueden generar. Y otro elemento importante es que este derecho de los inversionistas para la demanda a los estados es la piedra angular y lo más importante que define el TCE. Más importante que todos los otros elementos que vamos a ir comentando a posterior, porque es lo que permite que el TCE tenga tanta fuerza y sea tan interesante para las empresas. Actualmente, países como Alemania, Italia, Francia y también los Países Bajos están demandados por las empresas de extracción. De hecho, por ejemplo, Italia se salió del tratado, pero está demandado por proyectos de inversión que se hicieron cuando Italia todavía estaba con el tratado firmado. Entonces eso hace que los países tengan una especie de amarre, por así decirlo, ante estos proyectos de inversión si es que quieren cambiar las reglas del juego. ¿Qué reglas del juego pueden cambiar? La vamos a ver a continuación. Este tratado, como dice acá, entró en vigor, ha generado una alta tasa de demandas. De hecho, en España hay una organizaciones de la sociedad civil están en pie de guerra contra el tratado. España fue uno de los primeros países que firmó este tratado en 1994. De hecho, hay, por ejemplo, en la legislación española hay ciertos presupuestos generales de la nación que se le entregan a empresas en virtud del tratado. Y también otros países están como siendo cooptados para legislar a favor de las empresas y por lo tanto en contra de una posible descarbonización, como por ejemplo el caso de los Países Bajos,
que tiene dos demandas, una de 1.400 millones y otra de 1.000 millones de euros, por una ley que ellos querían impulsar para eliminar el carbón al 2030, pero no están demandados en este momento porque cambian las reglas del juego, por ejemplo, para empresas mineras o de extracción a carbón dentro del país. Entonces, ahora los Países Bajos están dentro de un tribunal de arbitraje demandados por querer avanzar en energías limpias. Bulgaria y Hungría también son casos de países que están siendo objeto de demandas por el TCE, por ejemplo, abaratar el precio de la electricidad. Entonces acá tenemos otro punto importante, que no es solamente cambios en la legislación para avanzar en la descarbonización o en la inclusión de más energías renovables en la matriz eléctrica, sino que también, por ejemplo, cambios que pueden ir en beneficio de la gente, como el abaratamiento del costo de la electricidad, disminuir las cuentas, que de hecho es un tema que se ha discutido mucho últimamente acá en Chile, el tema de la Ley General de Servicios Básicos y otros relacionados. También las empresas pueden decir, hey, acá me están cambiando las reglas del juego, esto no corresponde, y en virtud del TCE yo puedo ejercer estos derechos adicionales a los que yo ya tengo por ser una empresa que está dentro de un territorio. Si tienen preguntas o consultas, las podemos resolver al final. Hoy también las pueden ir haciendo en el chat. Bueno, entonces, ¿quiénes defienden al TCE? Aquí hay 4 actores y actrices, bueno, actores principalmente importantes. Primero está la Secretaría del TCE. La Secretaría del TCE existe solo en virtud de que existe este tratado. Y tiene un presupuesto de alrededor de 4 millones de euros y se mantiene con el único objetivo de mantener el tratado. Entonces, cuando hay países que están presentando dudas respecto a si mantener la firma en el tratado, la Secretaría interviene. Si hay países que, por ejemplo, presentan dudas respecto a si el tratado no es anticuado y se alinea, por ejemplo, con los objetivos del Acuerdo de París, la Secretaría interviene a favor del tratado, ¿ya? Actualmente la Secretaría está haciendo un trabajo de ampliación del tratado para compensar los países que se han salido con países que no firmantes, y tienen los ojos puestos en Latinoamérica y en África, donde se prometen muchas cosas, que vamos a ver ahí los mitos, pero realmente estamos desmenuzando este tratado para ver que realmente este tratado de inversión no nos beneficia al 100% o de buena manera. Otro actor importante son las oficinas de abogados de arbitraje, donde todo este sistema de demanda, por así decirlo, de las empresas a estados, genera que hayan realmente lobbies de oficinas de abogados y de árbitros que trabajan casi exclusivamente con demandas en virtud, del TCE. Hay oficinas de abogados que solo se encargan de estas causas, y además muchas de estas oficinas cumplen un doble rol, el rol de trabajar en causas respecto defendiendo empresas, pero también asesorando a la Secretaría del TCE en elementos legislativos, de cómo avanzar, por ejemplo, o de cómo perfeccionar ciertos elementos del tratado para seguir con el negocio que implica. Entonces aquí vemos que estas oficinas cumplen un doble rol, que obviamente tienen intereses creados en los cuales implica seguir y mantener el Tratado de la Energía. Otro actor importante son las mismas empresas de energía. Las empresas de energía aquí también cumplen un doble rol. Las empresas de energía acá tienen un rol de beneficiarios, por así decirlo, del Tratado de la Energía. Por lo tanto, impulsan dentro de los países en los que se encuentran presentes la firma de este tratado, diciendo que es lo mejor del mundo, que les van a beneficiar, que va a acelerar, por ejemplo, las transiciones, que va a permitir mucha mayor inversión extranjera y mucho mejor avance en el tema de las transiciones energéticas. Sin embargo, también estas mismas empresas, por ejemplo, Shell, Enel, Uniper, participan como asesores dentro de la Secretaría del Tratado. O sea, son parte de la creación o mejoramiento, por así decirlo, mejoramiento entre comillas, del Tratado de la Energía, pero también son impulsores de este tratado y de la firma en los países donde están presentes. Entonces, también cumplen un doble rol con intereses totalmente creados, que no va en función del beneficio de los mismos países, o de la transición energética, o de las personas que habitamos los países, y que nos vemos beneficiados con una transición a energías limpias. Por último, algunos gobiernos también son parte de estos actores que defienden el tratado. El caso más icónico es Japón,
que, por ejemplo, ante la discusión de modernizar el TCE para que se alinee con los objetivos del Acuerdo de París, Japón dice claramente que ellos no están dispuestos a eso, creen que el tratado está bien y que quieren seguir trabajando con el tratado con lo que implica. Las formas de tomar decisiones, lo que implica, por ejemplo, toda la burocracia detrás del Tratado de la Energía, es por consenso de todas las partes. Por lo tanto, todos los países tienen que estar de acuerdo en las modificaciones que se hacen. Entonces, Japón, al momento de ser un país importante dentro de los firmantes del tratado, al no estar de acuerdo con ciertas modificaciones, entonces bajan las negociaciones. Algo parecido pasa en la conferencia de las partes, en la COP de cambio climático. Entonces nos encontramos con una piedra de tope, que son los mismos países. Estos países hay que entender que también tienen intereses creados, ya que muchas empresas que son parte del mercado energético mundial tienen sede en estos países y a ellos les conviene impulsar estos tratados para que ellos puedan seguir, por ejemplo, trabajando de acuerdo a la normativa mundial que le permitan estos tratados y le permitan ampliar el mercado. Este tratado, cuando uno lo lee, se cruza totalmente un interés de ampliar la competencia. Fortalece totalmente una visión neoliberal de la energía, donde la apertura de los mercados sin ningún tipo de restricción es lo que cruza el tratado en general. Entonces, ante esto, los países se ven vulnerados en cuanto a sus legislaciones nacionales y por lo tanto vamos a caer en los mitos o en los peligros que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a hablar hoy de 7 mitos sobre el Tratado de la Carta de la Energía, que nos van a permitir poner un poco en contexto cuáles son estos, esto es como, ay, se me olvidó la palabra, pero lo peligroso que puede ser este tratado. Bueno, el primer mito es que el TCE atrae la inversión extranjera, incluso en el sector de la energía limpia. Y aquí nos encontramos con un mito que no solamente aborda al Tratado de la Carta de la Energía, que es un tratado de la inversión, sino que toma a muchos tratados de inversión donde se ha demostrado, donde no hay estudios concluyentes de parte de expertos internacionales y de política internacional o de mercados internacionales que aseguren que un país se adhiera a tratados de inversión va a implicar una mayor atracción de la inversión extranjera. Suena raro porque se supone que los tratados de inversión deberían implicar eso, o sea, mayor atracción de la inversión extranjera que permitiría, por ejemplo, en países pobres o países del llamado tercer mundo, poder acceder a ciertos proyectos que le permitan, por ejemplo, avanzar en energías limpias, lo que pasa, por ejemplo, con los mecanismos de desarrollo limpio u otros similares. Sin embargo, se ha evidenciado que las mismas empresas que van a invertir no tienen idea de los tratados de inversión a los cuales están adheridos los países, ¿ya? Se fijan más en las legislaciones nacionales y en base a eso toman sus decisiones de inversión. Entonces, no mueve la balanza hacia más o menos inversión extranjera, ya que en general son conocimientos que se dan a posteriori. Esto es muy relevante, ya que no solamente, como dije, toca al Tratado de la Carta de la Energía, sino que a otros tratados de inversión también. Un segundo mito es que al proteger las inversiones en energías renovables, el TCE ayuda a combatir el cambio climático. Y esto es relevante porque este tratado se creó en 1994, donde las discusiones respecto a política climática no estaban tan avanzadas, y además no contiene en su tronco como general en la protección del clima. Tiene algunos apartados respecto a el desarrollo sostenible y todo, pero en cuanto a tecnologías es neutral. O sea, no hay una potencia, por ejemplo, hacia las energías renovables en desmedro de los combustibles fósiles. La Carta del Tratado de Energía impulsa las inversiones en energía por igual. No hay una desinversión o un desincentivo respecto a los combustibles fósiles, ni en extracción ni en generación. De hecho, en 2020, solo el 20% de las inversiones cubiertas por este tratado fueron de energías renovables, y todo lo demás, o sea, el 56%, alrededor del 56%, perdón, de la inversión fue en combustibles fósiles. El otro porcentaje fue en otros tipos de generación energética. Entonces, acá
la neutralidad tecnológica es un punto clave que nos permite decir, bueno, entonces el tratado realmente impulsa toda la energía, no potencia las energías renovables, o sea, no ayuda a combatir el cambio climático en cuanto a la reducción de emisiones globales. Tenemos un tercer mito, que es que el TCE es utilizado principalmente por pequeñas y medianas empresas, o sea, pymes. Y aquí hay algo que yo creo que es muy relevante también en cómo se plantean estos tratados de inversión, ya que las definiciones que ocupan, si uno, por ejemplo, ve el TCE, hay el primer artículo o la primera sección son solo definiciones que ocupan en el mismo tratado. Y una de esas definiciones es cómo el TCE define una pyme. Y acá lo define como aquellas empresas que no forman parte de las 250 empresas más grandes del mundo. O sea, para el TCE, todas esas son pymes, lo cual va en contra de las definiciones más tradicionales y de lo que realmente son las pymes, que es que, por ejemplo, por la Comisión Europea están definidas como empresas con menos de 250 empleados o cuyas ganancias anuales no superen los 50 millones de euros. Entonces, acá vemos puede que se cumpla lo que están diciendo desde el TCE, sin embargo no se cumple si uno ve la definición que ellos dicen de pyme, porque las pymes que ellos hablan son empresas que ganan miles de millones de pesos y que pueden iniciar demandas contra estados que cuestan miles de millones de pesos, dije, pero dólares o euros, y que no pueden, por ejemplo, y que no tienen problema con estar en estos juicios o en estos juicios de arbitraje por años y años hasta lograr alguna ganancia. Las pymes realmente, en general, no hacen uso del TCE en los países donde está firmado, porque implica, como les decía, juicios demasiado largos, mucho gasto de dinero, y además no se asegura que esto vaya a ser favorable para las empresas. Si no se tiene con los recursos necesarios, es muy probable que se pierdan estas causas, ya que son causas de muchos millones de euros, donde los países ponen todas sus capacidades, pero las empresas también lo ponen. Entonces, esto es, por así decirlo, es falso y por lo menos poco claro al respecto de la definición. Un cuarto elemento que nosotros le consideramos mito es que el TCE es la única forma de protección de las inversiones de energía en el extranjero. Y esto es totalmente falso. De hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, el caso chileno, muchas veces las empresas extractivas que están generando energías sucias, que están extrayendo energía, por ejemplo, carbón u otros energéticos, combustibles fósiles, para producir energía o exportarlo, no se basan en lo dicho por tratados internacionales o por acuerdos de inversión internacionales, se basan en la misma legislación nacional para defenderse. Y muchas veces, como vemos también en nuestro país, ganan en base a eso. Entonces, las empresas tienen diversos mecanismos para defenderse, tanto en las legislaciones nacionales donde se encuentran, también ciertos organismos multilaterales, por ejemplo, el organismo multilateral de garantía de inversiones del Banco Mundial, o otros ofrecidos por los países de origen u otros que puedan estar ofrecidos a nivel mundial. Por lo tanto, no es que sea la única forma, y si no se firma el TCE, las empresas quedan desvalidas y ante los gobiernos malos que quieren impulsar la descarbonización. Esto es totalmente falso y hay que estar muy atento porque muchas veces nuestras mismas legislaciones internas benefician a las empresas que quieren extraer y seguir con la generación fósil. Otro elemento es que la modernización del TCE resolverá sus defectos. Y aquí esto hace eco a que hace unos años comenzó una discusión entre los países signatarios y los países observadores respecto a la necesidad de modernizar el TCE porque habían muchas críticas respecto a que era un tratado muy anticuado, firmado en 1994, no alineado con los acuerdos de los compromisos del Acuerdo de París, entonces no alineado con lo que hoy está dictando el mercado, que es avanzar hacia energías renovables. Falta la desinversión, pero estamos avanzando hacia energías renovables a nivel mundial, los precios están bajando, esa es la tónica. Y este acuerdo va totalmente en contra, o por lo menos no beneficia a la energía renovable. Entonces, se inició una discusión respecto a esto,
donde la Unión Europea está impulsando estos cambios. De hecho, son como los impulsores de modernizar el TCE, no eliminarlo, ojo aquí, modernizarlo, porque quieren seguir bajo este marco. Sin embargo, otros países, como Japón, no están de acuerdo con este cambio. España, de hecho, fue uno de los impulsores en esta modernización, pero aún no tenemos claro qué va a implicar, ya que es todavía, bueno, las negociaciones son, esto no es un acuerdo que se generen negociaciones a nivel público, no tenemos transmisiones, por así decirlo, o documentos que den cuenta de las negociaciones, como es un tratado de inversión entre países, realmente esos signatarios lo ven y tampoco está bajo el alero de algún organismo internacional multilateral, como, no sé, en el caso de las negociaciones climáticas, la ONU, este acuerdo es totalmente distinto, entonces no podemos acceder fácilmente a cuáles son esas negociaciones. Sin embargo, lo que se ha visto es que la modernización del TCE no va a cambiar el tronco estructural y, por ejemplo, si tanto en las negociaciones climáticas de la COP costó impulsar la desinversión en combustibles fósiles, donde ni siquiera quedó tan claro, pero se puso ahí en el documento final. Entonces, en un acuerdo de inversión de este estilo, es muy probable que no se llegue a ese punto y es lo que se necesita para que este tratado de inversión comience a ser un poco más preocupado por el medio ambiente, o comience a ser un poco más como actualizado los tiempos. Otro de los mitos, y que nos afecta y nos toca directamente acá a países del sur global, es que se dice que el Tratado de la Carta de la Energía va a beneficiar directamente a nuestra región, a los países del sur global, o sea, Latinoamérica y África. Y acá, dado lo que hemos conversado anteriormente, la visión de todos estos mitos que estamos derribando, nos podemos dar cuenta que no es así. O sea, un tratado que, de hecho, en su artículo 7, respecto al tránsito de energías, se habla de, por ejemplo, que las partes contratantes tomarán las medidas necesarias para facilitar el tránsito de materias y productos energéticos con arreglo al principio de libre tránsito y establecer distinción en cuanto al origen sin establecer distinciones en cuanto al origen o destino o propiedad de dichas materias y productos. El artículo 7, parte 1 del TCE, implica directamente que si un país es signatario de esto, debe permitir el libre tránsito independiente de qué tipo de materia prima sea, quiénes son los dueños, para qué se va a ocupar, o sea, no importa. Pueden entrar o salir tipos de energía. También habla de la instalación, por ejemplo, de infraestructura que permita la transmisión de energía. También habla directamente de facilitarla sin importar básicamente para qué es, por dónde pasa, porque todo como dijimos al principio, todo este tratado, este acuerdo de inversión está apuntando a abrir el mercado de manera completa. O sea, no presentar ninguna traba, ninguna regulación al ingreso amplio de la inversión en energía por parte de las empresas transnacionales. Entonces, acá también hay un punto súper relevante, que es que países extractivistas que lamentablemente han tenido su desarrollo económico a partir del extractivismo, al permitir mucho más flexibilidad en las legislaciones con un tratado internacional como este, un acuerdo de inversión como este, deja mucho más al debe las legislaciones nacionales que ya son insuficientes. Por lo tanto, no nos conviene en ningún caso firmar ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de tratado que libere de exigencias a las empresas que hoy ya están extrayendo, ya están destruyendo nuestro territorio y ya lo hacen con un permiso, por así decirlo, de nuestra legislación amplio. También se habla de que en los países del sur global puede permitir, por ejemplo, el avance hacia el terminar con la pobreza energética. Pero acá, tal como hablábamos en un principio, cualquier cambio en el escenario puede ser llamado a una demanda en tribunales internacionales. Entonces, por ejemplo, si legislamos sobre inclusión de, por ejemplo, contratación de personal directo para ampliación o
trabajo en las viviendas respecto a la aislamiento térmico, puede ser un problema si hablamos de transferencia tecnológica, puede ser un problema si hablamos de disminución de las cuentas, también puede ser un problema. O sea, no permite, las trabas que permite esto no permite una mayor regulación de parte del Estado, ni tampoco avanzar en elementos por los cuales las empresas puedan no estar de acuerdo. Un último mito es que retirarse del TCE no protege a los gobiernos contra demandas costosas. Y esto tiene cierta parte de verdad, porque el TCE en su artículo 45, letra B, sale explícitamente que las empresas de inversiones que inviertan en un proyecto de inversión en los países firmantes pueden demandar hasta 20 años después de que el país salga de la firma. Ejemplo, Italia salió de el tratado hace unos años atrás, supongamos 5 años atrás. Todas las empresas que invirtieron en Italia mientras Italia estaba con su firma en el tratado, pueden demandar a ese país por cambios en el escenario de mercado hasta 20 años después de que Italia sacó su firma. O sea, condena un poco a los países a que va a seguir recibiendo o va a tener la amenaza de recibir estas demandas millonarias. Sin embargo, se ha demostrado que el hecho de que los países saquen la firma también implica un beneficio, que es que solo las inversiones generadas dentro en el marco del tratado pueden generar estas demandas, todas las demás no. Entonces, si lo vemos como un costo-beneficio, por lo menos en el caso de Italia, ha sido mucho más beneficioso salir de la firma de este tratado que mantenerse, dado que, bueno, se arriesga que algunas empresas puedan hacer estas demandas gigantes, pero tiene mucho beneficio porque de ahí para adelante tiene libre paso para negociar con mucho más poder en su soberanía, por así decirlo, y no con lo que dice el Tratado de la Energía en términos del mercado energético. Para ir cerrando esta presentación, algunas de las conclusiones que nosotros sacamos al momento de investigar este tratado y al momento de investigar también qué ha pasado en los casos nacionales e internacionales, es que este es un acuerdo de inversión súper peligroso. Y tan peligroso que nosotros en el título lo comparamos con el TPP-11, que ha sido ampliamente difundido cuáles son los daños y contra como los problemas que puede traer para Chile si es que lo firmamos, los problemas en cuanto a soberanía en distintos ámbitos, y hoy estamos atravesando un proceso de transición energética clave. De hecho, hoy Chile tiene las condiciones para dejar atrás el carbón y comenzar a invertir decididamente en energías limpias. De hecho, Chile, esto lo podemos discutir, si es que bueno o malo, de hecho Chile se plantea como un exportador de energías limpias con el hidrógeno verde. Lo podemos discutir respecto a si eso está bien o mal, pero se plantea desde ese punto de vista. ¿Qué pasa si nosotros adhiriéramos o un gobierno firmara un tratado como este? Ni siquiera algo que puede ser parte de nuestra futura matriz energética lo podríamos desarrollar, porque el hidrógeno verde va en directo desmedro de las energías fósiles, porque no tienen ningún punto que tocar, no tienen nada que ver en la generación de hidrógeno verde. Entonces, es un acuerdo de inversión peligroso que se enmarca dentro de otros acuerdos de inversiones que no benefician a la soberanía de los países y que no permiten, en este caso, avanzar hacia legislaciones que realmente fortalezcan la transición energética hacia energías renovables. Y también, mucho más a fondo, tampoco permite, por ejemplo, regulaciones a nivel territorial o de descentralización o democratización de la energía. O sea, solo apunta a fortalecer un mercado neoliberal de la energía que hoy nos tiene a todos como meros consumidores y no aportantes del sistema energético, del sistema eléctrico particularmente, donde solamente recibimos las externalidades negativas de este y no somos parte de, por ejemplo, la creación de un mercado de energías renovables, donde realmente los territorios o las personas podamos ser parte también contribuyentes de este. O sea, el Tratado de la Carta de la Energía va en contra de toda discusión a nivel internacional que se pueda dar en esa línea. En América Latina es importante mantener los ojos abiertos. O sea, yo nombré algunos países que estaban como observadores, entre ellos Chile,
pero por ejemplo Colombia y Panamá son los países de Latinoamérica que están más avanzados en sus negociaciones para acceder al Tratado de la Energía. Y en Latinoamérica y en África, el cuento que se nos cuenta de parte de la Secretaría del TCE es que nos va a permitir avanzar en esta transición necesaria. Pero aquí la pregunta es, ¿esta transición necesaria la vamos a hacer en función del mismo modelo actual que perpetúa el TCE, incluso reniega un poco porque no nos permite avanzar hacia energías renovables, o lo vamos a hacer de acuerdo a otras perspectivas que sí nos permitan tener un modelo justo de transición energética hacia un futuro? Entonces, les dejamos esta reflexión, estas conclusiones. Toda esta información, que quizás puede haberse sido mucha información para un primer acercamiento a este tratado, la pueden encontrar en un informe que realizamos sobre el Tratado de la Carta de la Energía, donde están todos estos mitos detallados específicamente respecto a quiénes son los actores importantes, quiénes lo defienden, cuáles son las conclusiones que sacamos, y este informe que ya tenemos listo va a estar disponible en la página web de Chile Sustentable, donde lo van a poder descargar libremente y van a poder acceder a toda la información. De hecho, esta misma charla va a estar disponible en nuestras redes sociales para que lo compartan, para que la vean y para que estemos preparados también como sociedad civil respecto a qué se nos viene al momento de hablar de tratados de inversión, porque no porque tengamos otro gobierno, estas amenazas van a estar fuera. No digo que estos gobiernos van a firmarlo, pero sí siempre llega la discusión, y cuando llega la discusión, si tenemos un gobierno que no quiere firmarlo bien, pero siempre la sociedad civil tenemos que estar atentos a cuáles son los posibles peligros y mostrarle también a los gobiernos y tomadores de decisiones cuáles son los peligros de adherir a este tipo de tratados de inversión. Entonces, ahora nos gustaría escuchar a ustedes respecto a ciertas reflexiones que puedan tener sobre, bueno, qué les pareció, qué reflexiones tienen respecto a esto, y también qué acciones colectivas creen que podríamos tomar ante amenazas como el Tratado de la Energía u otros tratados que ustedes puedan conocer y podamos reflexionar respecto a esto, porque nuestro interés al momento de hacer este taller es presentar algo que no está conocido y que en algún momento puede llegar a Chile y que estemos preparados para enfrentarlo. Así que eso, abro el espacio para las reflexiones. Jimé, no sé si me ayudáis ahí con quizá algunas palabras de cierre y para moderar, y muchas gracias. Gracias, Javi. Sí, mira, igual en el chat surgió una pregunta que me gustaría compartirte para darle respuesta de parte de Belén, me parece. Y sí, y ahí iniciamos justamente levantando la manita o abriendo la pantalla, la cámara, para poder en conjunto reflexionar un poco más sobre este tratado. La pregunta dice lo siguiente: ¿por qué esto sale más a la luz en este momento? Las negociaciones y presiones las podríamos ver en el gobierno electo y en el Congreso durante estos próximos años. Esa es la pregunta de Belén. Muchas gracias, Belén, por la pregunta. Mira, yo busqué información respecto a lo mismo, porque también tenía la duda respecto, bueno, ¿qué tan amenazante puede ser eso? Primero tenemos que tener en cuenta un poco el contexto en el que se mueven estos tratados de inversión. Tal como pasó con el TPP-11, estos tratados de inversión no son de público conocimiento las reuniones o las negociaciones. De hecho, se dan muy en redes, muy ocultas. De hecho, encontré una noticia de que recién el año pasado, en diciembre del año pasado, se dio el primer foro público respecto al tratado de la Carta de la Energía en España, con representantes que defendían el tratado y con representantes del gobierno y de la sociedad civil. El primero, y España firmó en 1994. Entonces, es muy difícil saber cuándo va a pasar, porque no tenemos la información certera de quién está llevando las negociaciones. Por ejemplo, no sabemos quién de los gobiernos anteriores iba como observador a la Secretaría del TCE a observar todo el proceso. No tenemos idea quién, porque se manejan en redes muy, muy ocultas, y eso es súper antidemocrático, y nos enteramos cuando ya llega la cuestión al Congreso y empiezan a firmarlo y a apoyarlo legisladores y legisladoras. Por eso es tan importante, creemos nosotros, que mantener la alerta, porque
por ejemplo, hoy tenemos un gobierno que apoya la transición energética, lo tiene en su programa. Sin embargo, siempre es importante estar alerta ante ciertas cosas porque no sabemos, porque la transición energética se puede apoyar, pero tú puedes ser súper neoliberal para apoyar la transición energética. Puedes querer ser el mayor exportador de hidrógeno verde y no importarte nada cómo eso se desarrolla realmente en el país, cómo eso realmente sirve para el desarrollo del país. Entonces, hay visiones en la política y en los gobiernos, siempre hay visiones de distinto tipo, y por eso fue la intención de hacer este taller, de mostrar que está esta amenaza, que está tratando de llegar a Latinoamérica hace años, que quizás hay países que están mucho más avanzados que Chile, pero que al momento en que sepamos algo de este tratado, podamos poner ojo y alertar a nuestros tomadores de decisiones de que esto no nos va a permitir avanzar en todos los planes que tenemos avanzados. No sabemos si mañana se ponen en tabla o en 3 años más, ojalá que nunca. Pero como te digo, son tan raras las redes que se generan en esto que incluso, no sé, si es que Piñera, estoy aquí inventando, pero si es que Piñera estuviera de acuerdo, lo puede poner en tabla en su último día de mandato. No tenemos idea. Entonces hay que estar preparados ante esta situación. Gracias, Javi. Abrimos entonces la palabra de los demás participantes si necesitan hacer alguna pregunta o aclarar alguna duda. Y también invitarlos a quizás prender sus cámaras para conocernos y también sacar una foto grupal, ¿eh? ¿Hay alguna palabra que se quiera pedir? Voy a compartir por si acaso. Ahí están. Sí, tenemos algunos participantes ahí. Camila, Francisco y Alexandra, si necesitan alguna, o si tienen alguna consulta o precisión, si no, como para pasar al momento de cierre también de este taller. Hola Belén, gracias. Hola, yo quería comentar que me parece muy interesante, muy buena la presentación por parte de Sara y de Javiera, así que las felicito mucho a Jimena igual. La verdad es que no conocía sobre el tratado que que comentaban ustedes recientemente, y me parece que probablemente sea uno de los desafíos que va a tener el gobierno electo y el Congreso en estos próximos 4 años. Y también desde ahí mi preocupación o otra pregunta que me surge es si la predisposición entonces en los países en Latinoamérica es continuar con estos tratados o más bien seguir así como están, desde la postura más como observadora. Eso, muchas gracias. Gracias Belén. Javi, Sara, si quieren dar respuesta a esa... Sí, mira, por lo que hemos averiguado, hasta este momento los países que están más avanzados en negociaciones son Colombia y Panamá. Ellos tendrían un impulso a seguir en negociaciones para firmarlo, y ellos estarían más cerca de firmarlo. Chile hasta ahora se ha mantenido muy neutral respecto a eso, siendo solo observador, no partícipe, como también se mantienen otros tratados de inversión, o sea, no es algo extraño. De hecho, Roberto Román, que es un académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, decía al momento de que Chile esté como observador, él lo veía como algo positivo. Él no estaba de acuerdo como con la firma del TCE, pero lo veía como algo positivo porque servía para recabar más información con respecto al acuerdo. Respecto a la disposición del gobierno, yo creo que no, porque todo este tratado iría en contra de la implementación de su propio programa. Pero también tenemos que entender que hoy el gobierno, el Congreso que tenemos, durante los 4 próximos años, no es muy beneficioso. Entonces, ante distintos tratados internacionales que se puedan firmar,
Por ejemplo, el acuerdo de Escazú. Hoy no tenemos claridad si es que Escazú se podría firmar con el Congreso que tenemos, porque se tiene que ratificar por el Congreso pleno. Tal como no tenemos claridad si es que tenemos los votos para eso, no tenemos claridad si tenemos los votos o si no están los votos para otros tipos de tratados como este. Este es uno de los tratados de inversión que pueden estar rondando por ahí. Nosotros lo hablamos en el término de la energía porque es el tema en que nos movemos. Pero pueden existir otros que también tengan las mismas condiciones. Entonces, si es que tú estás de acuerdo con la neoliberalización, aún más neoliberalización del sistema energético y eléctrico, entonces este tratado es perfecto. Entonces, por eso es como, esa es como la línea, creo yo. Gracias, Javi. Hola. Hola, Camila. No, primero felicitaciones por la presentación. Creo que es súper interesante ver todos estos peligros a los que nos enfrentamos justamente y desde la perspectiva neoliberal, que si no cambiamos nuestro sistema productivo y cómo funcionamos a nivel nacional, van a estar siempre ahí latentes. Y en ese sentido tenía una duda considerando, claro, el escenario actual con una Cámara de Diputados y Senado que en realidad no funciona en nada respecto a nuevo gobierno, si es que existe en este momento alguna norma o iniciativa en la convención que ayude, digamos, a blindar más este proceso de descarbonización o que sirva, digamos, para hacer frente a este tipo de peligros que existen ahora. O una iniciativa popular de norma o alguna iniciativa por parte de convencionales. O sea, es que ahí me pillaste. No, me pillaste porque yo me perdí un poco en el tema cuando estaba la discusión respecto a los tratados internacionales. Igual hay una cláusula como al principio de que es que se van a respetar esos tratados como anteriores. Se puso ahí para respetar, por ejemplo, el Tratado Internacional de los Derechos Humanos, pero uno sabe que se puede ocupar para respetar otros también. Entonces ahí no he averiguado, voy a buscar porque creo que sería interesante. Yo creo que sí, por ejemplo, todo este tema de los derechos de la naturaleza, el tema de los derechos colectivos igual, el tema del reconocimiento de, por ejemplo, hay algunas normas populares, de iniciativas populares de normas que hablan mucho de la gestión territorial de los recursos, de nacionalización incluso de ciertos recursos. De hecho, esa norma ya alcanzó las 15.000 firmas, la de la nacionalización de los recursos naturales, para el cobre, el agua y no me acuerdo cuál más. La Jimena sabe, ¿no? Litio. El litio, esa. Por ejemplo, eso ya alcanzó las 15.000 firmas, entonces yo creo que todas esas también van en la línea de impedir el que, por ejemplo, estos tratados pueden llegar a puerto porque serían inconstitucionales, ¿cachai? Entonces voy a buscar igual ahí, pero claro, por las que yo manejo son esas que no van directamente, pero sí toman otros aspectos relevantes que componen igual el sistema eléctrico y energético, que es súper complejo e implica todo, no solamente la generadora, sino que todo lo que implica eso. Gracias. Bueno, sí, este es un desafío sumamente grande, el difundir de qué se trata este tratado y obviamente hacer toda esta correlación de cómo se ha ido llevando todas las negociaciones a niveles internacionales y lo que se está dando también con la constituyente, porque son las discusiones que se están dando, qué es lo que va a estar pasando con el sentido de retroactivo, y si va a haber o no sentido retroactivo, con respecto a lo que se establezca con la aceptación de estas normativas que están incluso siendo propiciadas por la gente, que esto es ya un factor sumamente distintivo del proceso constituyente. Entonces esto sigue en desarrollo, se sigue evolucionando y se va también negociando adentro y también como para afuera. Esas son presiones que van a venir igual desde la ciudadanía si es que llega a avanzar este tratado también. Siendo ya como una hora ya casi de taller, y agradecidas también por haber estado en este proceso de ser parte de esta primera reflexión, vamos a estar, como decía Javi, dando información, subiendo también información en nuestro sitio web y vamos a seguir promoviendo evidentemente lo que significa esta amenaza. Creo que Sara no tiene audio en estos momentos, pero está presente ahí. Pero desde ya les queremos agradecer el haber participado en todo el taller y apoyar también la difusión de esto cuando ya lo tengamos en las redes para replicarlo, porque vamos a tener justamente más instancias futuras de discusión. Así que sin más, agradecerles
su participación, agradecer a Javi también por su presentación también, muy clara, concisa, y vamos a estar informando también de lo que se vaya generando en términos de la discusión. Gracias, Sara, también por participar, si es que está ahí. Gracias y por puede- participar, chiquillas. Sorry si en algún momento me apuré mucho, soy un poco acelerada, pero Es bueno, harta información. a todos nos pasa. Eso ya, que esté muy bien y muchas gracias por participar. Muy amable.